Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más de Academich, segunda sesión del día. Y el día de hoy traemos a nuestros amigos de Prodecon, que nos viene a dar ponencia principalmente la doctora Marisol Gómez González. Ya es una aliada y constante ponente en este espacio. Pero primero va a arrancar la subdelegada, la maestra Carla Paloma Chávez Rivera, que nos van a ayudar a complementar esta charla del día, que está denominada Principales criterios jurisdiccionales emitidos por Prodecon sobre la procedencia de deducciones personales. Maestra, ¿está con nosotros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias por la invitación. En breve se incorpora mi delegada de ser posible. Muchas gracias por su participación. Valoramos mucho la información que nos venga a traer y le dejo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Primero que nada, agradecer por parte de mi delegada, pues esta apertura por parte del espacio que siempre nos han dado a nosotros la Delegación Michoacán de Prodecon. Mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta charla. Primero que nada, vamos a dar una introducción de qué son las deducciones personales, en qué medida las podemos aplicar, cuándo proceden y no, y ya después vamos a ir con algo más sustancial, que sean los criterios jurisdiccionales que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido en relación con la procedencia de deducciones personales, con algunos ejemplos para que sea un poquito más claro para ustedes. Cualquier duda, pues aquí vamos a estar pendientes, ¿de acuerdo? Primero que nada, arrancamos señalando qué son las deducciones personales. De manera general, a mí me gusta decir que las deducciones personales son aquellos gastos que son indispensables para el desarrollo de una persona y por ese hecho tienen como consecuencia bajar la base gravable de una persona contribuyente y en consecuencia se pague un impuesto menor derivado de este pago. No obstante, la definición es la siguiente. Las deducciones personales son gastos vinculados con la salud, la vivienda o educación y son independientes de las deducciones autorizadas que puedes efectuar según el régimen fiscal en que tributas, las cuales tienes derecho a disminuir de tus ingresos acumulables. Se aplican a la base o utilidad gravable en el cálculo del ISR anual. Aquí hay que hacer una distinción entre deducciones personales, que son nuestro tema de plática del día de hoy, y las deducciones autorizadas. Primero vamos a hablar de las deducciones autorizadas. Son aquellos gastos que algún prestador de servicios, por ejemplo, algún abogado que tiene su despacho, él declara mes a mes sus ingresos y sus gastos, los gastos que requiere para el desarrollo de su actividad como profesionista, es decir, que ocupa para desarrollar su actividad como un abogado. Esas son las deducciones autorizadas y estas van a disminuir su base gravable en sus declaraciones periódicas, de las que presenta mes a mes. Por otro lado, tenemos las deducciones personales, que son las que les estaba comentando. Son las que todas las personas las podemos acreditar en nuestra declaración anual del impuesto sobre la renta y son vinculadas con el desarrollo de la persona, ya no con el desarrollo de mi actividad económica, sino mi desarrollo como persona. Son vitales para de poderme desarrollar como ser humano. Entonces, las deducciones personales las vamos a aplicar hasta la declaración anual y no tienen nada que ver con las deducciones autorizadas, que tienen que ver con la actividad económica. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la finalidad? Ambas tienen la finalidad de disminuir mi base gravable. Base gravable es el ingreso que paga un impuesto. Por ejemplo, el abogado que les comentaba que ganó 10,000 pesos en el mes de mayo, pero tuvo gastos de 1,500 pesos por gastos que son indispensables para el desarrollo de su actividad como abogado. Puede ser internet, luz, papelería y demás, ¿no? Ese tipo de gastos van a disminuir su base gravable, entonces ese abogado ya no va a pagar impuestos sobre una base de 10,000 pesos, sino sobre una base de 8,500, porque la idea de las deducciones autorizadas es disminuir, es bajar la base sobre la que yo tengo que pagar mis contribuciones. Ahora, por el lado de las deducciones personales, tienen el mismo efecto.
una persona asalariada durante 2023 ganó 200,000 pesos, pero a lo mejor entre estos gastos de salud, vivienda o educación tuvo una suma de 20,000 pesos, pues esta persona ya no va a pagar impuestos sobre 400,000 pesos, sino sobre 380,000 pesos y en consecuencia pues disminuye su base gravable. ¿De acuerdo? Esto para distinguir las deducciones autorizadas de las deducciones personales, que son nuestro tema de hoy. ¿Qué tipo de deducciones personales puedo considerar en mi declaración anual? Como ya lo comentaba, las deducciones personales únicamente se van a informar hasta la declaración anual que presentamos cada abril. En este abril de 2024 informamos 2023. Entonces, en la declaración anual, las personas físicas vamos a poder señalar los diferentes gastos de honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en materia de psicología, nutrición y gastos hospitalarios. Esto es por cuanto hace a honorarios de salud. Todo lo que tenga que ver con salud de estos rubros que estoy comentando, los vamos a poder acreditar como una deducción personal. Únicamente los efectuados para el contribuyente, su cónyuge o persona con quien viva en concubinato, ascendentes y descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. Explico. Los honorarios médicos los vamos a poder aplicar para mi cónyuge o mi concubino, ascendientes, descendentes en línea recta, es decir, mis papás hasta mis abuelos, mis hijos en línea recta, incluso puede ser a los nietos, siempre que dichas personas no perciban ingresos en cantidad superior al salario mínimo del área geográfica donde viva el contribuyente. ¿Qué tipo de deducciones personales puedo considerar en mi declaración anual? Bueno, seguimos con esto. Se consideran incluidos en las deducciones personales los gastos efectuados por conceptos de compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente, como lo pueden ser tanques y concentradores de oxígeno, honorarios de enfermeras, análisis y estudios clínicos, prótesis, compras de lentes ópticos gradados para corregir defectos visuales, hasta por un monto de 2,500. Seguimos hablando de las mismas deducciones de tipo de honorario médico. ¿Qué requisitos deben cumplir estos gastos para que puedan ser deducibles efectivamente? El pago debe efectuarse vía electrónica. Cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos o tarjetas de crédito, débito o servicios desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Aquí es importantísimo siempre verificar la factura que nos emite nuestro prestador de servicios médicos, porque luego pasa que por algún error administrativo o las prisas, puede ser cualquier factor, que nos la emiten como pago en efectivo, pudiera ser, o pago diferido. Entonces, pues no lo va a poder aplicar el contribuyente porque se pagó de manera diversa a un pago electrónico, como lo puede ser el cheque, la transferencia o con alguna tarjeta de crédito o débito. La tarjeta debe estar a nombre del contribuyente. Es decir, si yo, Carla Chávez, solicito mi factura por la compra de lentes ópticos, pues entonces tengo que pagar con una tarjeta a nombre mío. No es posible que yo pida la factura para yo deducirla en mi declaración, pero para esto la tarjeta que haya empleado haya sido, no sé, de mi esposo, por ejemplo. No va a ser deducible ese gasto. ¿De acuerdo? Gastos funerarios. Es otro tipo de gastos que podemos aplicar como deducción personal. Este gasto va a poder ser hasta el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y en caso de erogaciones para cubrir funerales futuros, estos serán deducibles hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios. Me explico. Los gastos funerarios pueden ser acreditados como deducciones personales en los dos supuestos: cuando compramos algún paquete a lo mejor a previsión y se va a aplicar hasta el momento en que utilizamos el servicio que hayamos comprado a previsión, o bien cuando pues se compra el paquete cuando estamos ante la contingencia, ¿de acuerdo? Y siempre va a ser hasta un salario mínimo general elevado al año.
Aquí un ejemplo, por ejemplo, de este tipo de gastos médicos, una persona contribuyente adquirió un paquete funerario en diciembre de 2020, pero en el ejercicio 2023 lo utilizó por el lamentable fallecimiento de un familiar directo. Desea conocer qué fecha debe incorporar al agregar el comprobante en la declaración anual al no corresponder al ejercicio en que lo aplicara. La respuesta sería, debe indicar la fecha en que él hizo uso del servicio, que es lo que ya le estaba comentando. Aquí, en atención al tipo de gasto que estamos planteando, es importante comentarles, lo ideal siempre es que sea con tarjeta de crédito, débito, cheque o transferencia, es decir, un pago electrónico, pero también va a poder ser deducible en caso de que se haya pagado en efectivo, atendiendo a la naturaleza de la contingencia de que se trata. ¿De acuerdo? También los donativos los podemos acreditar como deducción personal en nuestra declaración anual y se entiende como donativos deducibles aquellos que no son onerosos ni remunerativos. La limitante será por la cantidad que no exceda el 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el ISR a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior. A partir de 2022 se aplica la limitante general correspondiente a la cantidad que resulte menor entre 5 UMAS elevadas al año o el 15% total de los ingresos del contribuyente. Es decir, los donativos tienen unas reglas de juego bien específicas. No van a poder exceder del 7% de los ingresos acumulables del contribuyente, o bien, a partir de 2022 tendrá que ser menor a 5 UMAS, unidades de medida y actualización, elevadas al año o el 15% total de los ingresos del contribuyente. Cuando se realicen donativos a favor de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder del 4% de los ingresos acumulables. ¿De acuerdo? Ahora también otro tipo de deducción que es de las más comunes es los intereses reales por créditos hipotecarios. Es decir, yo ejerzo mi crédito hipotecario, por ejemplo, con Foviste o con alguna institución bancaria, bueno, yo pago intereses, porque luego muchas personas vienen y dicen, pues es que yo pago intereses por mi crédito y ¿por qué no me ayuda para que en mi declaración salga un ingreso, un saldo a favor? Bueno, lo que es deducible respecto del crédito hipotecario únicamente es el interés real, ¿de acuerdo? También las aportaciones complementarias realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, aportaciones voluntarias. Es decir, el trabajador realiza aportaciones voluntarias a su Afore, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, el monto de la deducción a que se refiere será hasta el 10% de los ingresos del contribuyente durante el ejercicio. Estas aportaciones no podrán exceder del equivalente de 5 salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año. Es otro tipo de deducción que tiene unas reglas de juego bien específicas. De manera general, las deducciones decimos se pueden acreditar hasta en un 15% de los ingresos del contribuyente, pero en el caso de las aportaciones es hasta el 10% sin que exceda de los 5 salarios mínimos elevados, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos también las primas por seguros de gastos médicos. Gastos destinados a la transportación escolar también podrán ser deducibles en nuestra declaración anual, siempre que este transporte sea obligatorio en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada, o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura. Entonces, bueno, es un gasto muy particular, pero únicamente lo vamos a poder acreditar siempre que sea como una regla general para toda la institución o que la disposición así nos lo esté estableciendo. Para el monto total de las deducciones se aplica un limitante general correspondiente a la cantidad que resulte menor entre 5 veces la UMA o el 15% del total de los ingresos del contribuyente, que es lo que les estaba comentando. La regla general es que las deducciones personales se podrán aplicar hasta en un 15% de los ingresos del contribuyente o un importe menor a 5 UMAS elevadas al año. No aplica la limitante tratándose de gastos médicos por incapacidad y discapacidad, aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, así como estímulos fiscales, que son las reglas que les estaba comentando un poquito antes. Esto, bueno, es un ejemplo de cuando ya superamos las deducciones. Aquí nos dicen, tu monto ya está superado, ya no te puedo aplicar más. Muchas veces nos pasa aquí en la delegación, tienen personas que dicen, oye, pero yo facturé mucho más, ¿por qué no me lo está considerando para que me dé un saldo a favor superior? Pero lo que pasa es que las deducciones están topadas.
y tú ya llegaste a tu límite, entonces ya no las podemos aplicar por disposición fiscal, ¿vale? El pago por servicios educativos tiene otras reglas de juego específicas para su deducción. A nivel preescolar vamos a poder deducir al año hasta 14,200 por alumno. Primaria, 12,900. Secundaria, 19,900 pesos. Profesional técnico, 17,100. Y bachillerato, su equivalente, 24,500. Es decir, muchas veces las colegiaturas del año van a exceder estos montos. Bueno, pues por más que facturemos este tipo de gastos, si ya llegamos a este tope, pues ya no lo vamos a poder acreditar en nuestra declaración anual, pero no por ello pues dejarlo de facturar, ¿no? Digo, no está mal, nada más considerar que la declaración anual no se los va a integrar si ya llegamos a ese límite, ¿de acuerdo? Igual, seguimos hablando del pago por servicios educativos. Tiene ciertos requisitos muy específicos. En primer lugar, deben ser efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato o para sus ascendientes o descendientes en línea recta, que ya lo comentábamos antes. Siempre y cuando pues esta persona, el beneficiario de este servicio, no perciba durante el año del calendario un ingreso en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, que es la limitante que les venía explicando. Ahora, también los pagos deberán realizarse, como ya lo comentábamos, de manera electrónica, mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica de fondos desde cuentas a nombre del contribuyente, aperturadas en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autoriza el Banco de México, o bien mediante tarjeta de crédito, de débito o de servicios, ¿de acuerdo? Entonces, estos tipos de gastos no es deducible si lo pagamos en efectivo. Eso sí, tenerlo bien presente y siempre estar verificando las facturas. Por ejemplo, si yo ya sé que el colegio me emite las facturas y me las manda siempre, pues nada más estarlo checando, estarlo verificando que el método de pago venga de manera correcta para evitar que a lo mejor en nuestra declaración anual nos vengamos enterando que a lo mejor la colegiatura de marzo no entra porque por algún error administrativo me le pusieron pago en efectivo, ¿no? Cuando realmente yo lo pagué a lo mejor en transferencia. Entonces, pues estar teniendo el cuidado, sí es bueno tener el cuidado y el control de nuestros gastos para que nuestra declaración anual pues ya todo esté preparado. Las instituciones educativas deben emitir el complemento respectivo. En la emisión por parte de las instituciones educativas privadas del complemento del CFDI es necesario para la deducción de los pagos por colegiaturas que se señalen los siguientes datos. Es decir, la factura que me emita la institución educativa debe tener ciertos requisitos porque si no va a pasar lo mismo, el sistema no me lo va a reconocer en automático y en consecuencia pues no la voy a poder deducir en mi declaración anual. Debe señalar el nombre del alumno, su CUR, el nivel educativo que cursa, esto para efecto de la cuestión de los montos que estábamos comentando, ¿no? Para cuidar esa parte, la clave del centro de trabajo o reconocimiento de validez oficial de los estudios que otorga, el RFC de quien realiza el pago cuando sea diferente de quien recibe el servicio. Esto es muy común porque pues muchas veces a lo mejor yo pues pido que facturen el colegio de mis hijos, ¿no? Ah, bueno, pues entonces necesariamente el RFC que debe de ir es el mío o de quien esté pagando en su efecto, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí ya hablamos de todo lo que son las deducciones personales. La parte introductoria ya la estamos agotando. De momento, ¿hay alguna duda, algo que quieran que abordemos? Porque ya vamos a entrar a los criterios jurisdiccionales emitidos por PRODECON en materia de deducciones personales. Al parecer no hay ninguna duda, doctor. ¿No? Maestra. Perfecto, bueno, pues seguimos adelante. Muchas gracias. Bien, pues ya abordamos las deducciones personales, los supuestos, los montos y demás, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de los criterios jurisdiccionales emitidos por PRODECON en materia de deducciones personales. Para empezar, ¿qué son los criterios jurisdiccionales obtenidos por PRODECON? Bueno, son aquellos obtenidos por la Procuraduría en su carácter de abogada defensora de los contribuyentes en el ejercicio de la atribución que le confía el artículo 5, fracción 2 de su ley orgánica y que trascienden en beneficio de los derechos de aquellos. Es decir, PRODECON, de manera general les digo, tiene diferentes servicios. Entre ellos tenemos el servicio de asesoría y orientación, que es el primer canal de entrada donde llega el contribuyente.
Después tenemos quejas y reclamaciones, acuerdos conclusivos y representación legal y defensa. En el servicio de representación legal y defensa, PRODECON funge como abogado del contribuyente, ¿de acuerdo? Entonces nosotros somos el representante legal del contribuyente, llevamos recursos, juicios de nulidad. Entonces, derivado de estas vías que interponemos, de estos medios de impugnación, nosotros podemos llegar a obtener este tipo de criterios que por su trascendencia pues pueden llegar a inferir en la esfera de derechos de los contribuyentes, y por ello pues son una recopilación, vaya, de lo que nosotros en nuestra labor como abogado del contribuyente pues hemos ido obteniendo a lo largo de los años. ¿De acuerdo? De la primera deducción que tenemos un criterio jurisdiccional del que vamos a hablar es de los intereses reales por crédito hipotecario, que ya le estaba comentando. Aquí en este criterio jurisdiccional 76 del 2023 se señaló que el saldo a favor del ISR, la carta de constancia de intereses emitida por el Infonavit, es el documento idóneo para acreditar la deducción personal por concepto de intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa-habitación. Aquí, de manera general, lo que se señala es el documento idóneo que me va a acreditar los intereses que una persona contribuyente, los intereses reales que una persona contribuyente pagó por un crédito hipotecario durante un ejercicio fiscal. El antecedente es una persona contribuyente presentó su declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio 2019, en la cual declaró como deducción personal los intereses reales efectivamente pagados por un crédito hipotecario otorgado por el Infonavit, resultando así un saldo a favor, mismo que se solicitó en devolución. Sin embargo, la autoridad hacendaria negó esa devolución al calificar como improcedente la mencionada deducción, ya que en criterio de la autoridad no había correlación entre lo plasmado en la constancia de intereses emitida por el Infonavit y lo registrado en su base de datos. Ello toda vez que el Infonavit no reportó información de algún crédito hipotecario a nombre de la persona solicitante. Aquí, ¿qué pasó? Básicamente llega la persona contribuyente y vemos que en su declaración anual no estaban reportados sus intereses reales en el apartado de deducciones personales. Bueno, entonces, pero nos exhibe la constancia de intereses reales, que para efectos de intereses reales es lo que acredita ese pago. Entonces, aquí lo que pasó fue que el asesor en automático lo que hace es añadir manualmente esa deducción, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es añadimos en la declaración esos intereses y mandamos así la devolución, pero la autoridad nos lo niega porque dice, ¿sabes qué? Yo en mi base de datos no tengo reportado ese interés real, pero tú me estás diciendo que lo tuviste, entonces como no me encaja con la realidad que yo tengo en mi sistema administrativo, pues te niego la devolución. Aquí los argumentos de defensa fueron en el siguiente sentido: se hizo valer la ilegalidad de la resolución impugnada, argumentando que la autoridad fiscal realizó una indebida valoración de la carta constancia de intereses del ejercicio 2019. Aportada en el trámite de devolución, pues se expuso que dicha constancia, al ser emitida por el Infonavit, cumplía con los requisitos previstos en la fracción cuarta del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual contiene el monto de los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa-habitación y por ende resultaba procedente la deducción personal aplicada. En consecuencia, logramos obtener un criterio jurisdiccional en el sentido de lo que nosotros estábamos argumentando en nuestro medio de defensa. El órgano jurisdiccional resuelve que, de conformidad con lo establecido en el 151 fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en el título cuarto de dicho ordenamiento, sueldos y salarios, para calcular su impuesto anual, podrán hacer además las deducciones autorizadas en cada capítulo de la ley en cita, entre otras las relativas a los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa-habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero. Por tanto, considero que el hecho de que la consulta realizada por la autoridad fiscal a sus bases de datos se concluyera que el Infonavit no reportó la información relativa respecto del crédito hipotecario a cargo de la persona contribuyente no era causa atribuible a esta, aunado a que la carta de constancia de intereses emitida por el Infonavit es el documento idóneo para acreditar el monto de los intereses reales pagados, resolviendo así que era ilegal la negativa de devolución, pues la autoridad fiscal basó su determinación únicamente en la consulta que realizó a su base de datos sin valorar la carta de constancia de intereses
que la persona contribuyente adjuntó al trámite de devolución y ofreció como prueba en el juicio contencioso administrativo. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando, ¿qué pasó aquí? La autoridad me niega porque me dice que la constancia no empata con la información que tienen en su sistema institucional. En consecuencia, pues el tribunal me resuelve que el contribuyente tiene la razón. En consecuencia, puede acreditarse esta deducción con la carta constancia de intereses reales que estábamos comentando. En consecuencia, pues se ordenó la devolución del saldo a favor. Ese es el primero de los criterios que hemos emitido en relación con intereses reales. Y bueno, pues de ahí hemos tenido pocos asuntos en esta línea, pero bueno, nos ha servido bastante y ya sentó precedente porque bueno, pues ya con esto podemos defender a las personas en futuros casos de alguna negativa por este supuesto. Ahora, tenemos un siguiente criterio en relación con los honorarios médicos que ya estábamos comentando cuándo los podemos aplicar. Es el criterio jurisdiccional 113 de 2022, que reza de la siguiente manera. Renta. Deducciones personales, las relativas al concepto de honorarios médicos, dentales, de enfermería, por análisis o estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, son deducibles al 100% sin tener un tope de deducibilidad. Cuando se demuestra la existencia de una incapacidad y o discapacidad en términos del artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, sin que tales padecimientos deban provenir forzosamente de un riesgo de trabajo. Este es sumamente interesante porque ya estábamos hablando que cada deducción personal tiene sus reglas de juego de manera particular y que la regla general para deducir pues es que tenemos un 15% de los ingresos acumulables de la persona, pero cuando estamos ante un supuesto de este tipo, el gasto podrá ser deducible hasta en un 100%. Y bueno, pues hay enfermedades que ya conocemos, pueden llegar a ser bastante onerosas y pueden causar a lo mejor un perjuicio en el patrimonio de la persona contribuyente. Entonces, bueno, pues esto es claro de cómo busca proteger a la persona contribuyente en la mayor medida de lo posible. El antecedente de este asunto es el siguiente. La Procuraduría promovió juicio contencioso administrativo en favor de los derechos de una persona contribuyente a quien le fue determinada una incapacidad por invalidez permanente del 56%, y quien es ascendiente de una persona con discapacidad, síndrome de Down, a quien le fue negada la devolución del saldo a favor del ISR bajo el argumento de que no resulta procedente la deducción al 100% de los gastos realizados por concepto de honorarios médicos, dentales o de enfermería, de análisis o estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios o de aparatos para el establecimiento o rehabilitación realizados tanto por la incapacidad como por la discapacidad. Esto al considerar que no se demostró que tales padecimientos derivaran de un riesgo de trabajo en términos del artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto concluyó que no se demostró el supuesto de excepción para la aplicación de la limitante o tope de deducción sobre dichos gastos conforme a lo dispuesto por el artículo 151, fracción 1, párrafo tercero, cuarto y último de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2018. Entonces, bueno, lo que estábamos comentando, aquí nos dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el gasto que tú quieres acreditarte no derivó de un riesgo de trabajo conforme lo establecido en el 477 de la Ley Federal de Trabajo. En consecuencia, el 100% no te es deducible y te aplico las reglas generales. Los argumentos de defensa de la Procuraduría fueron en el siguiente sentido. En primer lugar, el artículo 151, fracción 1, tercer, cuarto y último párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que las personas contribuyentes que realicen gastos o pagos por concepto de honorarios médicos, dentales, de enfermería, análisis, estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente, efectuados por la persona contribuyente, para su cónyuge, concubina, sus ascendientes o descendientes en línea recta, y que deriven de alguna de las incapacidades a las que se refiere el 477 de la Ley Federal de Trabajo y se cuente con el certificado o la constancia de incapacidad correspondiente expedida por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, o bien de una discapacidad en términos de lo dispuesto en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
y se cuente con el reconocimiento y calificación de discapacidad emitido por las citadas instituciones públicas conforme a dicha ley, serán deducibles al 100% sin que resulte aplicable la limitante del 15% del total de los ingresos de la persona contribuyente o bien de menos 5 veces el valor de la UMA, previsto en el último párrafo del artículo que estamos mencionando. Por lo que si la persona contribuyente cumple con tales extremos, resulta ilegal que la autoridad fiscal pretenda imponer mayores cargas o requisitos no previstos en la ley. Lo que estamos comentando, bueno, sí está bien, no derivó de un riesgo de trabajo, pero sí la persona beneficiaria del gasto tiene el certificado de su discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Entonces, en consecuencia, el gasto debe ser deducible al 100% y no le debes aplicar la regla general. Seguimos, pretenden poner mayores cargas o requisitos no previstos en la ley, tales como demostrar que la incapacidad deriva necesariamente de un riesgo de trabajo, puesto que dicha condición no se encuentra prevista en la ley, ni se advierte de la exposición de motivos establecida por el legislador para efectuar tales gastos, y que además la discapacidad corresponde a un supuesto diverso de exclusión que no está relacionada tampoco con un riesgo de trabajo, máxime cuando el supuesto de excepción establecido por el legislador atendió principalmente a los efectos que produce la incapacidad o discapacidad en la vida normal de las personas, no así al origen de las mismas, por lo que dicha interpretación transgrede el derecho de las personas contribuyentes a la deducción al 100% de dichos gastos. El criterio que se obtuvo derivado de este medio de defensa que se llevó por parte de la Procuraduría es el siguiente. El órgano jurisdiccional consideró ilegal el motivo bajo el cual la autoridad fiscal concluyó que no resultaba procedente deducir el 100% del gasto por concepto de honorario médico, dental o de enfermería, análisis, estudios clínicos, prótesis, gastos hospitalarios, aparatos para el establecimiento o rehabilitación del paciente cuando dichas erogaciones se hayan realizado en beneficio de la persona contribuyente o sus descendientes con motivo de incapacidades en términos del artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo, o bien de discapacidades en términos de la Ley de las Personas con Discapacidad, sin que pueda considerarse como requisito para acceder a dicho beneficio. Demostrar que tales padecimientos derivan necesariamente de un riesgo de trabajo, pues dicha conclusión o interpretación es incorrecta. Lo anterior toda vez que el supuesto de excepción establecido por el legislador federal en la exposición de motivos que dio origen a la exclusión de la aplicación a la limitante de la deducción de los gastos personales radica en los efectos que produce la incapacidad o discapacidad en la vida normal de las personas, así como el elevado costo que en la mayoría de ocasiones representa la atención médica y los gastos relacionados con las discapacidades e incapacidades, y no así en el origen que tengan tales padecimientos como podría ser un riesgo de trabajo. Pues de estimarse así, ello pondría en riesgo el derecho a la salud y pondría en una situación más vulnerable a las personas que sufren tales padecimientos, máxime cuando el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo únicamente lista los tipos de incapacidades, siendo estas atemporal, permanente parcial, permanente total y la muerte. Entonces aquí vemos que pues el argumento que empleó la Procuraduría se plasma ya en la resolución del órgano jurisdiccional y se concluye este criterio jurisdiccional. La idea de cambiar las reglas de juego de los gastos por honorarios médicos cuando se trata de gastos por incapacidad permanente, pues no surge del origen que derivó dicha incapacidad, sino de la consecuencia que trae en la vida normal de las personas que sufren la discapacidad y también pues de las personas que están en su ambiente, ¿no? Entonces, pues eso se llevó por parte del órgano jurisdiccional y se obtuvo este criterio por parte de la Procuraduría, logrando obtener en favor de la persona contribuyente la deducción al 100% del gasto, aun y cuando no se trataba de una discapacidad que derivaba de algún riesgo de trabajo. Es un ejemplo más de lo que hemos logrado en la actividad como abogado de las personas contribuyentes en este tipo de gastos por honorarios médicos. Uno más en este sentido, tenemos el criterio jurisdiccional 46-2022, derivado de deducciones personales, los gastos efectuados por concepto de reproducción asistida, embarazo,
constituyen honorarios médicos deducibles conforme a lo dispuesto en el artículo 151, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El antecedente es una persona contribuyente asalariada, presentó su declaración anual del ISR del ejercicio 2020, en la que aplicó deducciones personales relativas a honorarios médicos, derivado de las celebraciones que realizó por concepto de reproducción asistida, embarazo, obteniendo un saldo a favor que solicitó en devolución. Sin embargo, la autoridad fiscal autoriza parcialmente dicha devolución al considerar que estos gastos por reproducción asistida no corresponden a honorarios médicos, dentales y hospitalarios, por lo que no se cumple con los requisitos previstos en el 151, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el 264 de su reglamento. Y en consecuencia, considera que estos gastos de reproducción asistida no son deducibles. El argumento de defensa de la Procuraduría es el siguiente: los gastos efectuados por conceptos de fertilización in vitro 125, con donación de óvulos, histeroscopía, PGS, análisis de embrión adicional y fertilización in vitro R, corresponden a honorarios médicos deducibles en términos del artículo 151, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la reproducción asistida se trata de un servicio brindado por médicos especialistas en infertilidad, es decir, son gastos destinados a la salud reproductiva a la que todo ser humano pues tiene derecho. Ese fue el argumento de defensa de la Procuraduría y el criterio que se obtuvo es el siguiente. El órgano jurisdiccional que conoció el asunto consideró que efectivamente son servicios médicos deducibles los relativos a la reproducción asistida, en atención a que si se ubican en supuestos de la ley para su deducción, ya que en los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos con motivo de los gastos realizados, se asentó que estos se expidieron bajo el concepto de fertilización in vitro 125 con donación de óvulos, histeroscopía, PGS, análisis de embrión adicional y fertilización in vitro R, lo que corresponde a servicios médicos efectuados por un profesional que se encuentra legalmente autorizado en nuestro país para ejercer la medicina. En consecuencia, los gastos realizados por este servicio corresponden a honorarios médicos, aunado a que en los FDI se describió el servicio de salud proveído. Se señaló el nombre del paciente que lo recibió y fueron pagos con tarjeta de crédito. Además de que los artículos 151, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en relación con el 264 de su reglamento no excluyen de manera alguna los servicios médicos realizados para la reproducción asistida, ni limita que el gasto deba derivar de una enfermedad presente. Entonces, bueno, aquí vemos también cómo el argumento se plasmó en este criterio y se consideró el gasto por servicios de reproducción asistida deducibles para efectos de las deducciones personales de la declaración anual del impuesto sobre la renta. Un ejemplo más de lo que hemos obtenido en nuestra área de representación legal y defensa. Este criterio, el 8/2015, también es muy interesante en el sentido de también apoyar la problemática referente a deducciones personales, honorarios médicos. A juicio del órgano jurisdiccional, los honorarios médicos por tratamiento de reproducción asistida por infertilidad masculina son deducibles, en la misma línea que estábamos comentando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 176, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el 240 de su reglamento. El órgano jurisdiccional consideró que los gastos efectuados por el contribuyente relativos al tratamiento de reproducción asistida por infertilidad masculina son deducibles, pues por honorarios médicos se entiende los pagos realizados al profesional que se encuentra legalmente autorizado para ejercer la medicina. En consecuencia, si el tratamiento en cuestión fue proporcionado por personal médico de una institución especializada y se emitió la factura correspondiente por el gasto, es claro que este se ubica en el concepto de honorarios médicos a que se refiere el señalado artículo 176, fracción primera. Además, el órgano jurisdiccional consideró que este tipo de tratamientos son destinados para la salud, pues como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la salud constituye el estado de bienestar físico y social, y no solo la ausencia de enfermedades, por lo que el gasto efectuado por el contribuyente se comprende dentro del concepto de la salud reproductiva. Muy en la línea de pensamiento del criterio anterior que estábamos comentando, también se acreditan ese tipo de gastos por infertilidad masculina
de reproducción asistida por infertilidad masculina, como deducibles para efectos de la declaración anual del impuesto sobre la renta en relación con esta línea de pensamiento que estamos comentando. La salud constituye el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades, es decir, bueno, no porque tenga una enfermedad, estamos hablando de un honorario médico que pueda ser deducible para efectos del impuesto sobre la renta, sino que es un gasto que cubre con los requisitos, entonces en consecuencia pues debe ser deducible. Tenemos otro más, el criterio 21-2015, también habla de deducciones personales a juicio del órgano jurisdiccional. Los gastos por rehabilitación física continua del paciente son deducibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, en relación con el 240 de su reglamento. El órgano jurisdiccional consideró que los gastos efectuados por el contribuyente relativos a la rehabilitación de sus descendientes son deducibles, pues el referido 176 debe ser interpretado de manera extensiva, toda vez que establece derechos subjetivos consistentes en permitir a los contribuyentes deducir de la base gravable los conceptos que el mismo precepto dispone. Por lo que aun y cuando es cierto que literalmente no se encuentra establecida en la referida norma la deducibilidad de los gastos por rehabilitación médica, lo cierto es que si los gastos por honorarios médicos, enfermeras, análisis clínicos, medicinas suministradas en el hospital, gastos hospitalarios e inclusive gastos por compra o alquiler de prótesis para la rehabilitación del paciente son deducibles, resulta lógico que dentro de estos supuestos se encuentren incluidos los gastos que efectuó el contribuyente por rehabilitación física y continua de su hija, pues el legislador quiso abarcar en la general todos los gastos indispensables para la previsión y recuperación de la salud, como lo es la rehabilitación física, cuya finalidad es la de recuperar una función perdida o disminuida por un traumatismo o enfermedad, por lo que sí son deducibles a considerarse gastos médicos. Con la línea de pensamiento de los que hemos manejado en este rubro de honorarios médicos, pues lo que buscó el legislador fue proteger la salud entendida como el estado óptimo de las funciones orgánicas, por así decirlo, de una persona. Entonces, bueno, si la rehabilitación iba en pro de obtener una mejora del estado de la hija de la persona contribuyente, pues en consecuencia se tenía que considerar dentro de los gastos deducibles para efectos de los honorarios médicos en nuestra declaración anual, y efectivamente se pudieron deducir en este tipo de gastos en la declaración anual. Ahora ya cambiamos de tipo de deducción. Un criterio que obtuvimos en relación con las aportaciones voluntarias a la AFORE, que es lo que les comentaba. El trabajador, bueno, una persona en general puede hacer aportaciones complementarias a sus subcuentas de la AFORE para efecto de que pueda ser considerado en su declaración anual como una deducción personal. En este caso, el criterio 118-2022 establece lo siguiente. Renta. Devolución de saldo a favor. Es ilegal el rechazo de la deducción personal por concepto de aportaciones voluntarias o complementarias al sistema de ahorro para el retiro, bajo el argumento de que la AFORE no cuenta con autorización del SAT para administrar planes personales de retiro en términos de la regla 3.17.5 de la resolución miscelánea fiscal, pues dicha autorización no le es aplicable a las aportaciones voluntarias o complementarias. Aquí, bueno, pues básicamente lo que nos decían es, se rechazó esta deducción en toda vez que la AFORE no cuenta con la autorización para administrarte planes de retiro. Entonces, bueno, independientemente de si la AFORE cumple o no con las reglas para efecto de administrar planes personales de retiro ante el SAT, pues la realidad es que la persona contribuyente realizó ese tipo de aportaciones y en consecuencia, pues no era una responsabilidad que se le pudiera o se le debiera fincar a la persona contribuyente la cuestión ya administrativa o interna de la AFORE propiamente. Entonces, pues, aquí el antecedente de este asunto es el siguiente. La Procuraduría promovió juicio contencioso administrativo en defensa de los derechos de una persona contribuyente a quien le fue rechazada la deducción personal prevista en la fracción quinta del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en el monto correspondiente a las aportaciones voluntarias o complementarias realizadas en el ejercicio 2021, las cuales fueron aportadas a su administradora de fondos para el retiro, AFORE,
bajo el esquema de cuentas individuales a que se refiere el artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Pues la autoridad fiscal consideró que dicha deducción incumplió con lo previsto en el segundo párrafo del 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que al consultar el listado de instituciones autorizadas para administrar planes personales de retiro en términos de la regla 3.175, la resolución miscelánea para 2021 conoció que la administradora de fondos no se encuentra registrada para administrar dichos planes personales de retiro, negando en consecuencia la devolución del saldo a favor, lo que les comentaba. La persona contribuyente incorpora sus aportaciones complementarias a la AFORE y la autoridad le niega en razón de que la AFORE no cumplió con los parámetros necesarios para administrar planes personales de retiro, no se encontraba en el listado oficial, en consecuencia, pues, tienen por no cumplida esta deducción respecto a los requisitos para poderse deducir. Entonces, rechazan este tipo de deducción personal y, en consecuencia, pues, niegan el saldo a favor que pudiera derivarse de esta deducción. Los argumentos que consideró la Procuraduría en este asunto fueron los siguientes. La resolución que negó la devolución es contraria a derecho, toda vez que la autoridad fiscal rechazó el importe de la deducción personal correspondiente a las aportaciones voluntarias o complementarias al sistema de ahorro para el retiro, mediante una interpretación indebida de los alcances de la fracción quinta del artículo 151 de la ley del ISR, pues concluyó que no resultaba deducible porque la AFORE no se encuentra registrada en el listado de las instituciones autorizadas por el SAT para administrar planes personales de retiro. No obstante que dicho requisito previsto en el segundo párrafo del artículo 151, fracción quinta de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente es aplicable a las aportaciones en cuentas de planes personales de retiro, las cuales son de naturaleza distinta a las cuentas individuales de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro, a que se refiere el numeral 74 de la Ley del SAR, como se advierte del propio estado de cuenta y comprobante fiscal expedidos por la administradora de fondos, ya que las cuentas de planes personales de retiro son cuentas o canales de inversión que no forman parte de la cuenta individual de los trabajadores y por lo tanto no se encuentran reguladas por la ley del SAR, máxime que la regla 3.17.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2021 se refiere específicamente a los planes personales de retiro como aquellos que son expresamente administrados por instituciones autorizadas. Entonces, aquí hicimos la distinción del tipo de cuenta que tenía el contribuyente, que aquí recordemos, el contribuyente contrata una cuenta individual para su retiro. No se trataba de aportaciones voluntarias a la AFORE propiamente, a sus subcuentas de AFORE. El criterio que se obtuvo en el artículo 74 de la ley del impuestos de la ley del SAR se establece los diferentes tipos de subcuentas que integran las cuentas individuales de los trabajadores afiliados, entre las que se encuentran las de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro. En ese sentido, concluyó que las aportaciones complementarias que se realizan a la subcuenta de aportaciones complementarias son diferentes a las que se efectúan con el carácter también de complementarias, pero a los planes personales de retiro o como aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias. Igualmente precisó que el contenido de la regla 3.17.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2021 únicamente es aplicable cuando las aportaciones complementarias de retiro se destinan a las cuentas de planes personales de retiro, tal como lo dispone el segundo párrafo, fracción quinta del 151 de la ley del ISR. Pues de forma expresa se refiere al requisito relativo a que para administrar planes personales de retiro, las diversas instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar como tales en el país tendrán que ser autorizadas por el SAT. Los argumentos de defensa considerados en la sentencia son los siguientes. Resolvió que la resolución impugnada es ilegal, pues la autoridad fiscal apreció los hechos en forma equívoca, ya que como se demostró con el comprobante fiscal digital que la autoridad tuvo a la vista, la aportación efectuada por la persona contribuyente fue por concepto de aportaciones voluntarias y o complementarias en términos de la fracción 5 del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
aunado a que en el estado de cuenta del saldo de ahorro voluntario se advierte que el saldo de las aportaciones voluntarias se integra con el importe de aportaciones realizadas en el 2021 por ese concepto, de tal forma que no era necesario que la administradora de fondos contara con la autorización a que se refiere la regla 317.5 de la resolución miscelánea fiscal para 2021, declarando en consecuencia la nulidad de la resolución para el efecto de que se emita otra a la que se devuelva a la persona contribuyente la cantidad solicitada debidamente actualizada y con los intereses que procedan. Aquí, bueno, pues se dejó claro que se trataba de una cuenta que la persona contribuyente había contratado, pero que no no estaba vinculada con la cuestión de sus subcuentas. Entonces, pues se estableció que en consecuencia no le aplicaba la regla 3.17.5 y se ordena la devolución en favor de la persona contribuyente que haya derivado de estas aportaciones. Ahora ya por cuanto hace a otro tipo de deducciones personales, que serían las colegiaturas, tenemos el criterio 66 diagonal 2021, que resta de la siguiente manera. De renta, deducción de colegiaturas. Es ilegal que la autoridad fiscal niegue la devolución del saldo a favor bajo el argumento de que la institución emisora de los CFDIs no se encuentra inscrita en el padrón de instituciones educativas autorizadas. Criterio jurisdiccional 66-2021. De conformidad con el decreto de estímulos fiscales para la deducción de colegiaturas y el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa en relación con la regla 11.3.2, requisitos de los CFDIs que expidan las instituciones educativas privadas de la resolución miscelánea fiscal para 2017, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2011, 26 de diciembre de 2013 y 23 de diciembre de 2016 respectivamente, se prevé una serie de requisitos que los contribuyentes deben cumplir a efecto de disminuir del resultado obtenido conforme el artículo 152, primer párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los pagos realizados por servicios de enseñanza a que se refiere la Ley General de Educación, sin que de su contenido se advierta como requisito o motivo para el rechazo de la citada deducción, que la institución debe estar inscrita en el padrón de instituciones educativas autorizadas. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que la autoridad me estaba negando porque la institución educativa no estaba dentro del padrón de instituciones educativas autorizadas, cuando la realidad es que las disposiciones aplicables no prevén dicho requisito para la procedencia de este tipo de deducción. En consecuencia, bueno, pues no era procedente esta negativa. En este sentido, a criterio del órgano jurisdiccional, resulta ilegal que la autoridad fiscalizada rechace las deducciones por concepto de colegiaturas que realiza el contribuyente bajo la consideración de que la institución educativa a quien se le realizaron los pagos no se encuentra inscrita ante el citado padrón, ya que este requisito no se encuentra previsto en dispositivo alguno, por lo que no demuestra que exista disposición que así lo prevea. Asimismo, si tenía alguna duda respecto a la autorización o reconocimiento de validez oficial por parte de la institución educativa, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación faculta a la autoridad para requerir al contribuyente y obtener la información o documentación complementaria o necesaria a fin de constatar la autorización o reconocimiento de validez oficial de dicho centro educativo. Lo anterior a fin de contar con los elementos que le permitan acceder o negar la solicitud de devolución. Lo que al no acontecer denota que se dejaron de aplicar las disposiciones debidas respecto al fondo del asunto, siendo evidente que la actuación de la autoridad resulta contraria a derecho. Entonces aquí, bueno, ¿qué se estableció en el criterio que obtuvimos? Por un lado, no es correcto que rechaces la deducción por colegiaturas derivado de que la institución no se encuentra en el padrón, porque este requisito no se encuentra previsto en ninguna disposición normativa. Entonces, en consecuencia, pues es ilegal que rechaces esta deducción por ese supuesto. Y por otro lado, en todo caso, tú tenías autoridad la obligación de requerir a la persona contribuyente conforme al Código Fiscal de la Federación, artículo 22, de los documentos o la información que requirieras para poder entrar al estudio y poder resolver la procedencia o no de la devolución. Entonces, bueno, pues en ese sentido es que nos logramos obtener este criterio jurisdiccional 66-2021. Respecto a los gastos funerarios, tenemos el criterio jurisdiccional 83-2021,
obtenido por parte de la Procuraduría y en sus funciones de abogado de la persona contribuyente y resta de la siguiente manera. Renta. Deducciones personales por gastos de funerales resulta procedente aún y cuando se haya pagado en efectivo. Lo comentaba al inicio. Atendiendo a la naturaleza de este tipo de gastos, pues se tiene esta excluyente y el tipo de deducción de gastos funerarios puede ser deducible aún y cuando se haya pagado en efectivo. El criterio resta de la siguiente manera: de conformidad con los artículos 151, fracciones primera y segunda, tercer y cuarto párrafos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 266 de su reglamento vigentes en 2017, establece que los gastos de funerales efectuados por las personas contribuyentes, personas físicas, serán deducciones personales, es decir, los que se realicen por el contribuyente para sí, cónyuge o con quien vive en concubinato o para sus ascendientes o descendientes de línea recta, y que para que proceda la deducción por dicho concepto se debe acreditar mediante el comprobante fiscal que corresponda a la cantidad efectivamente pagada en el año de que se trate, y en el caso de gastos funerarios, su deducción se realice hasta el año de calendario que se utilicen los servicios correspondientes. Es lo que ya comentábamos, a poderlo, pues sí, a lo mejor pagan en el momento en que pasa la contingencia o a previsión, pero se va a aplicar hasta el año en que utilicen estos servicios. El criterio que se obtuvo es el siguiente: en tal virtud, el órgano jurisdiccional consideró ilegal la resolución de la autoridad fiscal mediante la cual autorizó parcialmente la solicitud de devolución de saldo a favor del ISR debido a que rechazó la deducción por concepto de gastos funerarios, toda vez que no cumplió con los requisitos del artículo 151, fracción 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al sostener que las deducciones personales por gastos funerales deben estar pagadas mediante cheque nominativo del contribuyente, de transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, aperturadas en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México, o bien mediante tarjeta de crédito, débito o de servicios. Entonces aquí la autoridad rechaza esta deducción en razón de que el tipo de gasto fue pagado de manera diferente a los que estamos comentando, es decir, no fue pagada en electrónico, vaya. El criterio que obtuvimos es en el sentido de que el órgano jurisdiccional decretó que tal requisito en cuanto a las formas de pago está previsto en la fracción 1 del citado numeral 151, aplicable a los gastos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición. Requisito que de ninguna manera puede ser transferible a los gastos funerarios, pues si esta hubiera sido la intención del legislador, así lo demandaría la fracción 2 del numeral en cita. Sin embargo, su intención al hacer referencia a la fracción 1 es únicamente para precisar a las personas para las que se efectúan tales gastos. En consecuencia, consideró que la autoridad no debió rechazar la deducción personal exigiendo un requisito para su deducibilidad no previsto en la disposición fiscal aplicable, y declaró la nulidad de dicha resolución para el efecto de que la demandada emitiera una nueva, en la que realice una correcta aplicación de la fracción 2, tercero y cuarto párrafos del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para la correcta determinación del impuesto a favor del ejercicio, considerando actualizaciones e intereses a que se refiere en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, aquí le dicen, sí está bien, pero lo que sucede es que la referencia a la fracción 1 es en relación a qué personas voy a poder aplicar este tipo de gastos para podérmelos acreditar yo como persona contribuyente. La realidad es que el supuesto de los gastos funerarios no establece el requisito de haberse pagado de manera electrónica. En consecuencia, pues no debiste haber rechazado esta deducción y te ordeno, autoridad demandada, pues que devuelvas lo correspondiente. Esto pues son algunos de los ejemplos de los criterios que hemos ido obteniendo por parte de la Procuraduría. Entonces pues ya hasta aquí concluimos. Les dejamos los datos de contacto de nosotros. Si tienen alguna duda, aquí estaré pendiente. Les agradecemos infinitamente pues abrirnos las puertas como siempre. Reiterarles que estamos a sus órdenes, que todos nuestros servicios son proporcionados de manera totalmente gratuita. Aquí están nuestros datos de contacto. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Maestra Carla, por ahí tiene una pregunta por parte de Ney, no sé si la pueda revisar. Sí, gracias.
Voy a leer en voz alta una pregunta. Respecto a las facturas de algunos hospitales, ellos desglosan cada producto. Pasa que en la declaración anual algunos de esos conceptos no los considera como deducciones personales, tales como materiales de curación e incluso algunos estudios de laboratorio, y así algunos otros conceptos, porque tales separaciones y eliminaciones de conceptos como deducibles en la declaración anual. Ok. Bien, aquí nada más comentar, sí pasa que nos emiten una sola factura. Bueno, yo he visto en la práctica que nos emiten una sola factura, pero esta factura incluye todo lo que la clínica, el hospital nos pudo haber prestado, ¿no? Como en este caso, pues a lo mejor una curación, un estudio de laboratorio, medicamentos, incluso nada más aquí comentar. Para efectos de la salud, los honorarios, lo que es deducible son los honorarios médicos, los medicamentos suministrados dentro del hospital, los estudios de laboratorio y demás. Si fuera el caso que nos esté eliminando algunas de las deducciones que sí cumplen con los requisitos y que sí están dentro de los supuestos para su deducibilidad, tendríamos que añadir de manera manual nosotros, aunque sí en automático el sistema a veces lo que pasa es que topa, pudiera ser que estemos ante un contribuyente que ya rebasó el límite de sus deducciones personales del 15% de su base gravable y a lo mejor esté topando ciertos montos de esa factura global. Entonces, si es el caso, bueno, pues no hay nada más que hacer, ya no se va a poder añadir. Si fuera el caso que el mismo sistema nos lo esté eliminando, pero sabemos que sí cumple con los requisitos, necesariamente tenemos que añadirla de manera manual. Es una cuestión de sistema que lo hemos subsanado nosotros de esa manera, añadiendo de manera manual esta deducción, y muchas veces pues tenemos que irnos a una devolución manual por haber añadido de manera manual este tipo de gasto. No es el caso de que esté topando. Ok, bueno, en este caso, pues la recomendación ahí sería añadir de manera manual este tipo de gastos, únicamente los conceptos, por cuanto hace los conceptos que nos esté eliminando, siempre y cuando, reitero, estemos seguros de que nos da para en una deducción. Es decir, que sí cumple con los requisitos que la misma ley nos establece. De cualquier manera, igual el caso concreto nos lo pueden hacer llegar al correo de la delegación y con todo gusto un asesor se pondrá en contacto para ver el caso tan particular. Aquí nos dice cómo podría el hospital corregir esa parte para que sus conceptos salgan como deducibles. La cuestión es que el hospital, yo entiendo que al emitir en una sola factura de manera global todos los servicios proporcionados, lo que sucede es que el hospital sí va a poder emitir una sola factura y lo hacen de manera correcta porque ellos lo emiten, me imagino, por honorarios médicos o servicios médicos. Entonces, pues ellos a lo mejor están haciendo lo que les toca, ¿no? Pero es una cuestión del sistema que a lo mejor ya más adelante esperemos en la siguiente se pueda perfeccionar, pero por parte del hospital no habría algo más que tengan que hacer. A lo mejor pudieran emitirle una factura por cada servicio, pero sería una carga administrativa muy grande que a lo mejor sí están obligados porque por cada servicio que proporcionan, pues nos tienen que emitir un comprobante, ¿no? Pero sería una carga administrativa pues bastante pesada. Entonces es lo que pudiera hacer el hospital en ese sentido. De cualquier manera, igual reitero, nos pueden pasar el caso concreto al correo de la delegación que está aquí y con todo gusto el asesor ya checa el caso particular. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda adicional? No, ninguna. Pues muy amable, Perfecto. maestra. No, pues Asumimos que la doctora no podrá participar. justo va concluyendo apenas, entonces pues ya, una disculpa, se disculpa de antemano, les agradecemos. No, sin embargo, no hay problema. Muchas gracias por su valiosa contribución y espero todo se encuentre bien. Y pues nada, agradecerle la participación y A ustedes. nos vemos el día de mañana en otra sesión de Academich. Un saludo a la doctora y pues De su gracias parte. nuevamente. ¿Tiene Gracias, que estén muy bien. algo que comentar? No, agradecer nuevamente, muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias por todo y pues nos vemos mañana en Academich nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Michoacán, honestidad y trabajo.